Buenas tardes, bienvenidos a esta edición número 181 de Tal Cual TV. Hoy con algunos cambios en el horario de grabación, por lo que debemos dar las gracias a Romina, quien nos maquilla, a Pablo, a Germán, que han hecho un esfuerzo un poco extraordinario porque, buenas tardes Nicolás, teníamos visitas por la falda que no podíamos dejar pasar. Seguramente, es una visita que, por otra parte, viene transitando los caminos del país. Digamos que es un dirigente del radicalismo que, sin estar en funciones, a partir de diciembre del año pasado, está recorriendo todos los rincones del país. Y que siempre tiene una palabra muy escuchada, ¿no? Sin lugar a También dudas. tenemos que agradecer en esto a Piqui Cabana, a Darío Almada, que andan recorriendo el departamento, indudablemente haciendo política. Ya dijimos, ya se largó la política. Es así, sin lugar a dudas, y hay un debate fuerte, no tan solo en el contexto nacional, sino también que comienza a bajar hacia la provincia, incluso ya nuestra ciudad, siendo la primera elección que vamos a tener en 2019 de autoridades municipales. Esto ya está en movimiento y en el ESCO ya tendrán algunas nuevas candidaturas. También ya vamos a hablar de eso con Seguro. Dante Rossi, referente de Identidad Radical, que nos está acompañando, y naturalmente con quien, decíamos, es el dirigente que más ha caminado este país en los últimos tiempos, sin estar en funciones, que es Ricardo Alfonsín. Le damos las muy buenas tardes y le preguntamos cuál es la consigna para esta campaña. Bueno, un poco, sin perjuicio del respeto que tengo por el presidente del partido, que dice más cambiemos y menos radicalismo, yo digo que se necesita más radicalismo en Cambiemos, exactamente al revés. Pero no más lugares en las listas, por supuesto que los lugares son importantes porque sirven para luchar por las ideas, pero digo más ideas radicales. Eso es lo que se necesita, exactamente al revés de lo que creo que piensan algunos en el partido, ¿no? Se necesitan ideas. Se lo ve confrontando permanentemente. Y en esa confrontación puede uno observar que por un lado pesa el compromiso que el radicalismo asumiera en su momento para generar la alianza, y por otro lado pesan esas ideas tradicionales del radicalismo que en su criterio no se están respetando. A ver, yo creo que no, el partido, hoy lo hablábamos con Dante, a eso, coincidimos en eso, 100%, la conducción nacional de la Unión Cívica Radical no ha sido demasiado fiel a su ideario, pero tampoco ha cumplido con lo que había dicho que iba a hacer si no ganaba Ernesto Sanz las elecciones. Las ganó el PRO, gobierna el PRO. Y nosotros dijimos, al celebrar este acuerdo, que en el caso de que ocurriera eso, la Unión Cívica Radical utilizaría todos los recursos del partido para influir en las decisiones, para evitar las decisiones del gobierno nacional, para evitar que se cometan errores, que haríamos saber cuáles son nuestros puntos de vista acerca de cuál es la mejor manera de encarar los problemas que teníamos que encarar, que procuraríamos influir en el rumbo de la gestión y que no acompañaríamos decisiones que no fueran buenas para el país. Bueno, nada de eso hicimos. Yo lo que exijo es que mi partido haga lo que dijo que iba a hacer. Exijo, le pido a mi partido, porque creo que esa es la mejor manera de ayudar a Cambiemos y a los argentinos. Decir lo que creemos que hay que decir para evitar que se cometan errores. Es decir, que asume un protagonismo que ha perdido en el marco de la alianza y que al mismo tiempo le significa una pérdida de aquel tradicional acompañamiento que tenía en el electorado. Sí, bueno, pero más que nada pensando en los argentinos, ¿no? Porque cuando un gobierno se equivoca, los que sufren las consecuencias son los ciudadanos. Y bueno, creo que si la Unión Cívica Radical hubiera sido un poco más atrevida, si hubiera sido un poco más propositiva, si hubiera sido un poco más imaginativa y hubiera reclamado participación en las decisiones, no en los cargos, se hubieran evitado algunos errores, ¿no? Yo los he señalado, varios de esos errores, y es bueno que haga una aclaración, porque a mí me dicen, no, Ricardo dice eso porque él no, en el fondo no está de acuerdo con que el partido esté en Cambiemos.
Eso no es cierto. Es una discusión que ya se saldó, ya se saldó. El partido ha decidido la política de alianzas, discutir eso como discutir el sexo de los ángeles. Lo que pasa es que no hay una sola manera de estar en Cambiemos. No hay una sola manera. Se puede estar por lo menos de dos maneras en Cambiemos. Y yo me diferencio, cuestiono la manera que ha elegido el partido de estar en Cambiemos. ¿Cuál es esa manera? Perdón. Actuar como un convidado de piedra. Pero eso, doctor, ¿es una actitud del Partido Radical o es una condición impuesta por el PRO? No Conocemos a nivel nacional. No, yo les aseguro, cada uno que asuma su responsabilidad. Bien. El PRO no hubiera podido, aunque no le hubiera gustado, si la Unión Cívica Radical pedía participar en las decisiones, sobre todo en las más trascendentes, obvio. No en el día a día. Claro. No hubiera podido decir que no hubiera significado un alto costo político. Y bueno, ¿y qué pasa ahí entonces? Bueno, ¿quién está fallando? Bueno, yo creo que la conducción partidaria y quienes tenían responsabilidades mayores en el partido a la hora de tratar de influir sobre la conducción partidaria para que cambie la actitud, ¿no? ¿Y cree, doctor, que esta falla puede ser porque hay un gesto de prudencia, digamos, por los difíciles momentos que pasa el país, por esta transición, que indudablemente este es un gobierno de una transición, de un cambio inclusive cultural tan importante? Mire, puede ser que ahí la prudencia esté haciendo que... Pero que no creo que fuera incompatible la prudencia con esta actitud más activa del partido. Porque ¿qué es lo que? No hubo un acuerdo programático. A pesar de que es un frente que se reúne entre fuerzas distintas, que reúne fuerzas distintas. Fuerzas que en circunstancias normales deberían competir entre sí. Eso lo dijimos siempre. Pero no hubo un acuerdo programático. Eso merece una explicación, pero no importa. Sí. Se podría haber saldado, se podría haber resuelto eso de manera fácil. ¿Cuál era la manera de resolver eso? El partido le hubiera dicho al PRO y al resto de la fuerza de Cambiemos, miren, vamos a crear un mecanismo que le permita, antes de que se tomen las decisiones a cada una de las fuerzas, hacer oír su voz. Y vamos con mucha prudencia y con mucha responsabilidad a tratar de escuchar a todos las fuerzas de Cambiemos el aporte que tienen que hacer respecto de las cuestiones que hay que, de los problemas que hay que resolver y de la decisión que hay que tomar para resolverlos a esos problemas. Bueno, nunca pidieron ese mecanismo. Nunca pidió la Unión Cívica Radical que se creara un mecanismo en el que pudiera opinar. Eso no hubiera generado ningún problema, no hubiera puesto en riesgo para nada las condiciones de gobernabilidad. Que diga eso no comprende que la diferencia enriquece. Lo que sí puede poner en riesgo, no la gobernabilidad, el gobierno en el 2019 es cometer errores. Y yo creo que la Unión Cívica Radical tiene que evitar que se cometan errores. Y puede hacerlo de manera muy responsable, muy responsable. A mí eso que no me lo digan. Hay experiencias en el mundo de sobra para ver cómo se han comportado estos acuerdos entre fuerzas que no piensan exactamente lo mismo. Pero resulta paradójico que mientras en el orden nacional la Unión Cívica Radical le exige mayor incidencia en la toma de decisiones al gobierno del PRO en este caso, en el interior provincial y donde es mayoría la Unión Cívica Radical, el PRO pide exactamente lo mismo. ¿Qué hace bien? ¿Qué hace bien? Yo no le puedo pedir al PRO que haga por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Sería absurdo. El PRO tiene que pedir influir en las decisiones, no en los cargos necesariamente, en las decisiones en aquella provincia que no gobierna cuando cree que las decisiones que se toman no son las mejores desde el punto de vista de ellos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo a nivel nacional. Mire, yo creo que hay dos maneras. Sí. Pero doctor, ahí se puede dar, claro, usted seguramente no está al tanto, en todo caso con Dante Rossi sí podemos profundizar los temas locales, ¿no? En La Falda, en Valle Hermoso hay un conflicto serio entre los integrantes del PRO. Ahora, cuando se reclama cogobernar, la fuerza que está gobernando, en este caso acá en lo local, la UCR, a nivel nacional el PRO, dice, no, pero no se puede cogobernar. ¿Qué piensa usted? Y yo creo que no se puede cogobernar. ¿Quién habla de cogobierno? Eso es absolutamente irrelevante. El presidente dijo que no era... A ver, no gobierna Cambiemos, en primer lugar. Aclaremos las cosas. Gobierna el PRO. Y no hay cogobierno. Lo dijo el presidente de la República. Pero nuestro derecho a opinar sobre la decisión... No hay porque no debe haber, no conviene que haya o no puede haber. No fue acordado el frente como un frente, una coalición de cogobierno. Bien. Pero además, nuestro derecho a opinar sobre las decisiones no deviene, no deriva
del hecho de que Cambiemos sea o no una coalición de gobierno. No deriva de eso. No es una coalición de gobierno, pero igual nosotros tenemos derecho a opinar. ¿Por qué? Porque es un frente que reúne fuerzas que piensan distinto, porque no hubo un acuerdo programático, porque dijimos que nosotros íbamos a opinar y además porque pensamos distinto en muchas de las cuestiones. De modo porque que estructuralmente más partido de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, porque que además, ha sido la base electoral porque que se ha además tenido. contribuimos a que gane el PRO. Nosotros somos responsables. Ahí está, sí. Nosotros somos responsables de lo que haga el PRO. No podemos desentendernos de lo que haga el PRO y actuar como si no tuviéramos diferencia con el PRO, como si coincidiéramos con todas las decisiones que ha tomado el PRO. Hemos coincidido con muchas, pero con muchas también no. Y no podemos actuar como si gobernara la Unión Cívica Radical. Es más, ni siquiera cuando gobernaba la Unión Cívica Radical fuimos tan acríticos, hicimos tanto seguidismo. Y sobre todo me refiero a las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Aunque últimamente también en el Congreso hemos estado acompañando decisiones que no Ricardo Alfonsín, el partido, a ver si queda claro, el Partido Radical hasta el 2015 decía que no eran las correctas. En todo caso tendrán que explicar cuándo cambió de posición el partido. En ese sentido, ¿cuáles son las variables que se han quebrado más? Bueno, por ejemplo, que el partido haya acompañado la reforma jubilatoria es algo que contradice lo que eran las posiciones del partido hasta el 2015. Por ejemplo, que el partido no haya señalado, salvo Sapia, el presidente de la Convención Nacional, que es el órgano más representativo del partido, el doctor Sapia, cordobés, Jorge claro, Sapia, es el órgano más representativo del partido porque lo conduce Jorge Sapia, y desde que está Jorge Sapia en la conducción ha tenido posiciones bien radicales, pero que nosotros hayamos avalado la propuesta que habían hecho desde el PRO respecto de la necesidad de reformar el derecho del trabajo en la Argentina, eso tendrán que explicar por qué razón hemos avalado algo que hasta hace 2 años nosotros decíamos que no se podía avalar. Tendrá que, con los jubilados, ya lo dije, no sé, lo mismo, con el aumento, con la discusión sobre las paritarias. ¿Cuánto actualizamos los saberes de los trabajadores? ¿El 15%, que es la inflación estimada? ¿Ustedes creen que va a ser el 15% la inflación? No, lo va a estaría ser. bárbaro que fuera. ¿Y por qué quieren que se actualice solo el 15%? Y si es más del 15%, que se joroben. Eso es bajarle los salarios a la gente. Eso es bajarle los salarios. ¿Cómo vamos a acompañar nosotros una reducción de los salarios de los trabajadores? Que hagan un esfuerzo el sector del empresariado, sobre todo del pequeño y mediano, sobre todo de las grandes, que no han hecho muchos esfuerzos. Diría que no han colaborado demasiado con la solución de los problemas. Más bien han complicado la solución de los problemas, mucho más que los trabajadores. Y en cuanto a la Esto ha estructura... sido histórico, ¿no? Y no quiero ir a remitirme al año 83 en adelante, pero sin duda que... Pero digo, no, el cierto sector del empresariado no comprendió que tenía que hacer un aporte a la solución de los problemas y que no solamente había que pedirle un esfuerzo al sector del trabajo, la clase media, los pequeños y medianos productores o los jubilados, que el sector, sobre todo el gran empresariado, tenía que hacer un esfuerzo también, porque los problemas son difíciles de resolver, no podemos cargar sobre las espaldas de un sector de la sociedad que más está sufriendo todo el esfuerzo. Y yo creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. No estuvieron. A ver, dijeron que no iban a despedir, a cambio de eso le pidieron al presidente que vetara la ley antidespido. Despidieron. Dijeron que no iban a aumentar los precios. Después de octubre, aumentaron los precios. ¿Se acuerdan cuánto? Los primeros 6, 7 meses. El gobierno fue muy pasivo también ahí. Dijeron que iban a pagar bonos para compensar ese aumento que se había producido de los precios imprevisto, injustificado, digamos. No pagaron los bonos. Bueno, a ver, se hacen un esfuerzo también, muchachos, ustedes, ¿no? El sector del empresariado, que está bastante bien. No del pequeño y mediano, ese está como... ¿Piensa que en ese sentido Macri no quiere o el gobierno no tiene espalda para plantearle a los industriales, al sector de las finanzas, a los sectores más favorecidos de la economía, históricamente de la economía, que con todos los gobiernos siempre se llevan la mejor parte? Yo creo que... No se pueden domar estos sectores. Yo creo que hay una interpretación que hace la oposición, un sector de la oposición que desde mi punto de vista no es una interpretación de buena fe. Y dicen, gobierna para los ricos. Nadie que gobierna para los ricos puede ganar una elección. Claro. Porque los que no son ricos son más que los ricos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay algunos en el PRO que creen que haciendo las cosas
que piden los más ricos, se resuelven también los problemas de los que no son ricos. Bueno, nosotros sabemos por experiencia. No, ya sabemos que es mentira. Que no es así. Eso del derrame. No, claro. Eso no es así. Y bueno, yo creo que es una cuestión ideológica. Yo no juzgo intenciones en el PRO. Descuento que tienen la mejor intención, pero ¿Una cuestión ideológica o una cuestión técnica? No, ideológica. ¿Qué le falta política? La política no es una cuestión técnica. Bueno, es una cuestión la política es política. Yo puedo, en fin, siempre hay alternativas. Lo que pasa, hay que hacer política, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle, a ver, te voy a dar un ejemplo de lo que es para mi gusto hacer política. ¿Se acuerdan de la operación de venta de dólar futuro? ¿Se deben acordar ahora que estamos con este dólar así también? Sí. Muy bien. En ese momento, nosotros denunciamos esa operación por ser lesiva para los intereses del Estado. Ante la justicia la denuncia. Sí, aparte que estaba tan clara. Claro. Ese mismo día el dólar valía como 15 jugar pesos. a la lotería sabiendo el número que iba a salir. Sí, seguro. Sí, claro. Bueno, muy bien. Se da una discusión hacia adentro de Cambiemos, esto yo lo sé, hay que pagar o no hay que pagar, se puede ir a la justicia para impugnar esta operación y ver si tenemos resultados favorables para no pagar. ¿Y cuánto hay que pagar? Se impuso al final, y tal vez con razón, la idea de que no se podía ir a la justicia, iba a generar más problemas que soluciones, y que en definitiva no se iba a ganar esa posición por la cual se pretendía anular esa operación. Y eso hubiera sido un problema. Pero no era la única alternativa, pagar. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? Y se lo dijimos a algunos, a dirigentes del PRO. En lugar de pagarle, como les pagaron en marzo, algo así como 75.000 millones de pesos, súmenle la inflación ahora, y no había plata para pagar, eso hubo que emitir. Y la emisión aumentó la inflación. Sí. Y el aumento de la inflación empujó gente a la pobreza. Y el aumento de la inflación empujó gente a la indigencia. Y el aumento de la inflación hizo que fuera necesario subir las tasas de interés, y eso conspiraba también contra la inversión y demás. ¿Qué podrían haber hecho? Eso hace política también. Haberle dicho, mire señores, yo le voy a decir a la sociedad que les voy a ofrecer a ustedes que acepten un bono a un plazo razonable. Cierto, me acuerdo que alguien... Sí. Y además a una tasa razonable. Y hagan un esfuerzo. No les podemos pedirle y fuerza. Y capaz que tenían que decir que sí, porque obligadamente... Estoy seguro que hubiera habido disposición de ese sector financiero que había ganado tanta plata a acompañar esa decisión. Eso hace política también. Pero no creen que hay que dejar que sea el mercado, el sector privado, el que por sí solo resuelva todas las cosas. Bueno, y cuando se deja que las cosas ocurran así, que sea el sector privado o el mercado el que recompone, corrige y autorregula, el que pierde son los sectores, los que pierden son los sectores populares. Sin lugar a dudas. Nosotros vamos a una... Y para cerrar este bloque, sí. No quiero que escrachemos a nadie, doctor, pero creo que algunos integrantes del PRO habían comprado esos dólares. Sí, pero yo no creo eso. Sí, pero no es condenable, porque aparte era legal. No. Era legal venderlo, era legal comprarlo, inversores. Yo no creo que haya existido eso, porque sé cómo se iba dando la discusión, pero creo que había que haberle dado eso, haberle dicho así. Y si no aceptaban, haberle dicho a la sociedad, mire, no aceptan esto. Claro. Muy bien, tenemos un problema, a ver cómo iban a aceptar. Sin duda dudas. Nosotros vamos a una pausa, ya retornamos. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Cuando hablamos de Valle Hermoso, lo relacionamos por su paisaje serrano, el verde de su vegetación, sus ríos, cascadas y vertientes, sus construcciones, tradiciones y la calidez de su gente. Sin embargo, en estos últimos 2 años, hay cosas que se han hecho clásicas en nuestra localidad. Juntos, seguimos haciendo lo que hay que hacer por nuestra localidad. ¿Vos sabés cómo cuidarme? Cuando te duchás, lavás los platos, usás el lavarropas, te lavás las manos y dientes o tenés pérdidas de agua. ¿Vos sabés cómo cuidarme? Cooperativa de Agua de la Falda. Comprometidos con nuestro recurso más valioso. Hotel Spa Tres Pircas.
Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Continuamos entonces, segundo bloque de este programa, en donde, bueno, estamos contentísimos, orgullosos de tener figuras acá como el doctor Alfonsín y Dante Rossi. Claro, nos enganchamos en la discusión casi como si lo conociéramos de hace mucho tiempo, Nicolás. Con la necesidad propia. Dicen que eso es la política, ¿no? Creo que sí, y además hay otro tema que es esencial. Estamos hablando de una misma generación. Es decir, Ricardo llega a la política cuando nosotros también llegamos a la política. Es decir, acá la historia nos marcó un camino por el cual estamos trasuntando, el cual para algunos tiene sus frustraciones y sus alegrías. Tal vez no tantas como la que tuvimos en el 83 cuando Raúl llegaba a la presidencia de la Nación. Y en este tramo vienen las discusiones de aquellos valores abstractos que obteníamos y de los cuales hacíamos nuestra primavera política. De acá en más el derrotero va a ser diferente, más fácil, sin obstáculos. Hemos trasuntado más de 30 años y de repente nos encontramos con que Raúl Alfonsín decía, en 20 años tenemos una democracia fortalecida, conformada, madura y firme. Pues no. No ha sido así. Pues no, y la estamos discutiendo hoy, y la discutimos en este plano donde de repente, fíjate qué hecho determinante, el Partido Centenario discute su futuro existencial en el marco de una alianza con la que no acuerda un buen porcentaje de su sector. Y el otro partido mayoritario ha terminado intervenido. Entra ahora en la crisis que entró el radicalismo en el 2001. Pero claro, entonces todo esto hace que estemos en una transición, para algunos, para otros en un tembladeral político, donde lo que realmente deberíamos afirmar son las ideas. Las ideas que planteaba Ricardo, que es la que él pretende sostener en el radicalismo. Ahora, la pregunta fundamental detrás de todo esto, y hablábamos de valores abstractos. ¿Cómo ve la estructuración que se le piensa dar a la justicia o que se le pretende dar a la justicia en los últimos tiempos? Por una parte, y por la otra, observamos ciertos atisbos de decisiones que irían hacia la privatización de algunas cuestiones que son muy importantes para los argentinos. Sí, bueno, esto de las privatizaciones es muy importante, no se discute, no se habla demasiado. Y se quiere privatizar Transener, que es un monopolio. El Estado tiene más del 50%, un poquito más del 50%, es un monopolio. Y no puede no ser monopolio, es un monopolio natural. Es la no empresa, podría ser un monopolio privado. Bueno, podría ser monopolio privado, sí, pero no puede dejar de ser monopólica la actividad. Lo que se llama un monopolio natural. Transener es la empresa que transmite la energía eléctrica del país. Una empresa que da renta, que estamos funcionando muy bien, y la quieren privatizar. Y nosotros les hemos dicho que eso es malo desde el punto de vista de los intereses del país. El Estado tiene que manejar ciertos resortes de la economía. Si no, fíjense lo que ha pasado en otros países del mundo, cuando ciertos resortes de la economía fueron privatizados. Al principio no se dieron cuenta, pero cuando el Estado tenía que tomar decisiones con relación a esos sectores estratégicos de la economía, al no ser del Estado ya no podía hacer lo que hubiera sido necesario hacer si querían reactivar la economía y se hubiera podido hacer si fueran del Estado. Bueno, quieren privatizar Transener, como en la década del 90, con el mismo argumento. ¿Por qué va a estar en el Estado si puede estar en el sector privado? Si el sector privado es encantado, porque va a ser negocio para el sector privado, una actividad que ahora la ejerce el Estado, que el Estado tiene rentabilidad, mejor lo llevan al sector privado, el Estado va a ganar la plata que hoy puede ganar el Estado. Pero es muy grave desde el punto de vista de los intereses del país. Pero bueno, no es que sean malos. Ellos creen que eso es lo mejor,
creen que lo mejor para el país, cuanto menos Estado, mejor. Bueno, pero ahí, doctor, ahí está dando un claro ejemplo, porque yo creo que el radicalismo ha tenido una postura muy clara. El radicalismo también, la coalición cívica. Sí, pero yo creo que el PRO se no va cayó a la avanzar. boca después. Yo creo que está no va a avanzando. avanzar. Está Hoy avanzando. anunció. Y yo no, una vez que, cuando el PRO cuando el radicalismo le mandó la carta a Aranguren le respondió que no, que iban a seguir con la privatización. El radicalismo no dijo nada más, espero que insista, que sostenga su posición y que le explique a la sociedad, que haga docencia. ¿Por qué razón nosotros creemos que eso no es bueno? Pues no se van a dar cuenta que no es bueno al día siguiente de privatizada, ni al mes, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses. Se van a dar cuenta cuando el Estado tiene que tomar decisiones que solo podría tomar si esa empresa estuviera en poder del Estado. Bueno, y es un sector estratégico de la economía del país. ¿Cómo estamos? Y cuando digo pregunto cómo estamos, me refiero a usted, en relación con el partido, con la Unión Cívica Radical, cuál es su situación real dentro de ese marco, porque lo he escuchado tener algunas definiciones que está ahí en el filo en la periferia del partido, por una parte. ¿Puedo decir de una fractura? Claro, de una fractura. ¿Con el PRO o con la UCR? No, dentro del marco de la Unión Cívica Radical. Sí. Y si caminar, llevar una consigna, significa la búsqueda de una candidatura hacia 2019. No, mire, a ver, 2 cosas. En primer lugar, yo he dicho hasta el cansancio, lo que pasa es que algunos radicales interpretan, y no muy fielmente, mis dichos. Porque es más fácil, para descalificar al que nos está cuestionando, colocarlo en una situación difícil de defender. Yo lo dije al principio, no hay una sola manera de estar en Cambiemos. Yo lo que critico es la manera de estar en Cambiemos que eligió el partido. ¿Qué manera de estar en Cambiemos eligió el partido? La propia del convidado de piedra, del que cree que no tiene nada que opinar, la del que cree que no tiene derecho a hacer oír su voz, o la del que siente que no tiene ninguna idea para aportar. Yo no lo responsabilizo al PRO. PRO creerá que no nos interesa participar en la decisión. Esa es una manera de estar. Eso yo le critico, no el estar. Critico el estar de esa manera. Yo digo que el partido tiene que estar de otra manera, que fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Tiene que estar haciendo conocer su opinión, tiene que estar reclamando que se escuche su opinión y tiene que tratar de estar negociando decisiones para que en definitiva sean las mejores, las que tome el gobierno. Después, que los demás quieren decir. Está clarísimo. Ahora, ¿qué digo yo con relación al 2019? Eso es muy importante, hoy lo veníamos hablando con Dante también. Dante es un hombre corajudo también, ¿no? Porque es más cómodo decir a todos. Ahora vamos a hablar de Cambiemos provincial. Pero quiero decir, es más cómodo decirle a todo que sí, que está bárbaro, lo que hace el PRO, todo bárbaro, no tenemos ninguna diferencia, o si no, es más cómodo decir que es bárbaro lo que hace el Comité Nacional, está haciendo todo lo que podría hacer, y si no hace más, porque no puede. Es más cómodo eso. Ahora, muy bien, ¿qué hay que hacer en el 2019? Yo creo que sería bueno, la decisión la tiene que tomar el partido, no la convención, sería bueno que hubiera unas PASO como hubo en el 2015. Yo creo que nos llevaríamos una sorpresa, sacaríamos muchos más votos. Llevando candidatos propios. En Cambiemos a una PASO, que el PRO ponga a Macri y que nosotros pongamos un candidato radical para que compitan, le haría bien a Cambiemos, y la sociedad o los que van a votar a Cambiemos podrían elegir entre votar un partido más liberal, más promercado, y un partido más socialdemócrata, con mayor preocupación por lo social y de centro izquierda. Podría elegir la sociedad. No sé, eso lo tendrá que discutir el partido. Lo que espero es que haga lo que haga, lo haga porque considera que es lo mejor para el país, no porque considera que es lo que más le gusta al PRO o lo que menos enoja al PRO. Espero que hagamos todos lo que sea mejor para el país, ¿no? Bien, vamos a entrar un poquito en el terreno provincial con Dante Rossi. Otro que le puso en alguna medida los bemoles al PRO en la provincia de Córdoba, planteando la discusión de una interna en la última elección.
Sí, lo que dice Ricardo Alfonsín es lo mismo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo, por eso estamos acompañando el esfuerzo de recorrer el país que está haciendo él, y en particular cada vez que viene a Córdoba lo acompañamos. Me parece que hay una discusión de fondo. Nosotros no somos parte de la toma de decisiones del gobierno nacional, no estamos, como bien dice Ricardo, el gobierno del PRO y el radicalismo no se anima, sus dirigentes no tienen el coraje para plantear las cosas que hay que plantear en el escenario nacional. Nosotros todos los días como partido estamos perdiendo identidad, y la identidad implica que estamos perdiendo o que no defendemos a la gente. Mire, si uno pregunta si los jubilados se sienten representados hoy por la Unión Cívica Radical, seguramente que no. Si los desposeídos, los que menos tienen en la Argentina, los desposeídos, como decía nuestro fundador Alem, se sienten representados por el radicalismo, seguramente que no. Si los trabajadores se sienten hoy defendidos por la Unión Cívica Radical cuando hay un proyecto que va a entrar en estos días en discusión donde se le quitan beneficios, seguramente que no. La clase media votante de la Unión Cívica Radical, nosotros en estos 2 años de gobierno hemos perdido 5 puntos de clase media. Bueno, ¿se siente representado por el partido? Evidentemente no. Entonces hay que tener coraje, hay que tener valentía. Si el gobierno estuviera más pendiente de las cosas que dice la Unión Cívica Radical, seguramente le iría mejor. A ningún radical se le podría ocurrir semejante tarifazo como el que se está implementando hoy y que carcome los bolsillos de los que menos Dante, tienen. pero está bien. Pero el problema de la energía, que es una verdadera crisis que tiene el país y de la que cuanto antes se solucione mejor, capaz que se han pasado de rosca, ¿no? Capaz que hicieron los números, se ganó la última elección, dijeron, bueno, sigamos aumentando, total la gente puede pagar, lo que era normalizar en 5 años, lo quieren hacer en 2 o en 3, capaz que ese sea un error. Pero el problema realmente está. Bueno, lo que usted dice es central. Acá tendría que haber habido un plan gradual de 4, 5, 6 años para resolver las cuestiones. Porque cuando yo lo escucho a Aranguren hablar y el mismo presidente de la Nación, ellos dicen, bueno, pero hay que cobrar lo que cuesta la energía. ¿Y para qué está el Estado? El Estado está para defender a los que menos tienen. En otras naciones del mundo se subsidia el gas, por ejemplo. Y en la Argentina es como que se le traslada exactamente el costo a los trabajadores. Acá no hay... Sí, bueno, porque no solo ese agujero negro, tiene el país deficitario por todos lados. Sí, pero se puede hacer un plan gradual sin afectar los intereses de la gente. Nadie dice que las tarifas como estaban, el kirchnerismo le ha hecho un daño enorme a la Argentina en materia energética y tenemos un atraso descomunal. Ahora, pretender que la gente en 2 años cubra ese déficit y pague de su bolsillo lo que el Estado no hizo durante 12 años, bueno, no corresponde. Me parece que el Estado está para defender a la gente, está para subsidiar cuando corresponde. O sea, y la economía no ha crecido para acompañar que la gente pueda pagar. A ver, ellos imaginaron este plan de aumento cerraba en un contexto económico de crecimiento, de pleno empleo, sin inflación. Y no es pero no es ese el contexto económico. Y era bastante fácil advertir que no sería ese el contexto económico cuando se toma esta decisión que se toma en el año 2016. Dante lo dice perfectamente. No es que nosotros digamos, no había que aumentar las tarifas. También, otra vez, es una cuestión de grado. Ahora, ¿cuánto vamos a aumentar la tarifa? Porque si las empresas no pueden no podían soportar esos costos, cosas que había. Yo quisiera saber cuál es el costo todavía no lo saben, nadie lo sabe. Así que nosotros estamos por descontado que estos precios que estamos pagando tienen que ver con los costos. Yo quisiera saber si es así. Pero si las empresas tenían problemas con los costos, la gente también tiene. Y el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano empresario, acá en Córdoba puede ser distinta la cosa. Ustedes no saben. Les cuento el domingo, que a mí me llama una persona que tiene una pizzería. Pagaba 17.000 pesos entre gas y luz. 50.000 pesos le vinieron. Yo no puedo, Ricardo. No puede. Aparte tiene que cerrar esa persona. Ahora, doctor, y doctores, mejor dicho, están parados en un lugar, capaz que es totalmente racional y lógico lo que dicen, pero se están parando en un lugar desde lo político y, aclaremos, desde la visión del ciudadano común, que tiene un montón de quilombo y de preocupaciones diariamente y que en algún momento les presta atención a ustedes y a otros dirigentes y trata de ver cómo están saliendo los naipes en este juego. Y están parados ahí en un lugar que está más cerca en este momento de la oposición que de lo que sería Cambiemos bancando este cambio que hay que hacer, ¿no?
Porque No, guarda no. que también hay eso. No, no. Y que la gente lo ha entendido de esa manera, si no, Bueno, y si no, esto mire, yo hubiera hecho yo un me tiro. acuerdo cuando, también puede ser eso, me acuerdo cuando Alfonsín decía que era una locura la guerra de Malvinas. No, claro. Bueno, claro. y nadie entendía al principio, ¿no? Bueno, y después se lo reconoció como meritoria aquella advertencia que había hecho al principio. Bueno, tal vez no Está bien. entienda, tal vez la gente no coincida. El Bueno, ejemplo- ojalá pero estemos el ejemplo equivocados es bueno, el nosotros. ejemplo es bueno. Ojalá estemos equivocados nosotros. Yo creo que hay decisiones que se tomaron que no eran las que se debían tomar, que había alternativas. El partido de la capital federal le envió al gobierno un proyecto alternativo de actualización de la tarifa, no lo consideró el gobierno, creo que eso podría haber hecho que las decisiones, los aumentos fueran más graduales, que la cosa fuera toda más pacífica. Bueno, y por otro lado, la política no es un lugar para estar cómodo, ¿eh? No, La política claro. no tiene que decir cosas que a veces no sí, cierran sí, con lo claro. que dice la Simplemente gente. vuelvo otra vez a lo que decía antes. Se ha planteado en lo concreto que tenemos el mejor gabinete de los últimos 50 años. Y todo indicaría que estas individualidades que aparecen como brillantes, técnicamente tienen definiciones que podrían ser orientadoras. Pero aquí no se trata de un esquema de función de soluciones inmediatas. Precisamente el político es el hombre que tiene la visión integradora y es el que define las pautas de los tiempos. Aquí, y se me ocurre por decir algo, simplemente, si se hubiese sentado en su momento para tomar una determinación política hacia futuro, no se hubiese desfinanciado el Estado como lo hizo en cuanto arrancó este gobierno. Eso es lo que, alguien cuando te dice, bueno, pero estaba el déficit y no se podía y había que aumentar la tarifa. Entonces, ¿para qué sacaron impuestos? Claro, ¿para qué le Me dicen hubieran que pedido un financia? esfuercito más, un tiempo más, ya que habíamos aumentado el dólar casi al doble. Bueno, podíamos haber pedido un esfuercito más, un tiempo más, que aguantemos, porque yo sé que hay que modificar el sistema tributario que tiene muchas distorsiones, pero bueno, no pongamos todo el esfuerzo en un sector de la sociedad, porque la sociedad se termina cansando y entonces, como les decía, guarda con el 2019, ¿no? No, Y acá si falta una si cosa quiere en el saber gobierno. y llevarse un concepto de dos tipos totalmente independientes en todo, no solo en esto, sino también en nuestra actividad privada, estamos hartos. Nosotros estamos hartos de bancar toda la gilada de este país, ¿no es cierto? No, en todo sentido. Pero fíjese que también otra de las cosas que falta en el gobierno, nos prometieron el mejor equipo de los últimos 50 años. Por supuesto, cuando uno imaginaba que se tenían que comparar con el equipo de Raúl Alfonsín, nosotros mismos nos dábamos cuenta que eso no era posible. Pero a muchos de los funcionarios les falta ejemplaridad. Cuando el presidente le pide a la gente que se ajuste el cinturón y que gaste menos gas, por ejemplo, que implica pasar un poco más de frío, y usted ve que falta ejemplaridad en el ministro de Trabajo, en el ministro de Economía, que siguen gastos superfluos, gastos excesivos. Me parece que nosotros estamos en un momento donde todavía las soluciones no llegan. Ojalá que venga el empleo genuino, Sí, no, ojalá sin que duda. vengan las inversiones, ojalá que baje un la inflación. equipo de millonarios, de tal vez plata bien habida, que Sí, eso no es censurable, en buena hora. Tampoco yo me ato a eso que tengan la plata afuera, acá. Si ya son cuestiones que hacen a la ética de cada uno. Faltan pero- más políticos y menos CEOs. Bueno, pero Dante Rossi, seguramente para terminar. Creo que con Nicolás pensamos más o menos lo mismo y ante estas cosas que estamos hablando, que es una evidente falta de, por lo menos de picardía de cintura política. Sin embargo, el PRO maneja una cultura política con desde un aspecto científico que hace que gane elecciones y que tal vez siga ganando elecciones. Ergo, estamos ante un cambio, tal vez en la sociedad, capaz que no sea efectivo, capaz que se vuelva a este discurso, a estas banderas, aunque cuando podremos escuchar a otro orador como don Raúl Alfonsín, ¿no? Bajando la línea de la Constitución.
Ahora, ¿quién lo sabe, no? Pero mire, estamos en esa transición, mire, creo. nosotros cuando empezamos la campaña electoral de las PASO el año anterior, fíjese que peleamos contra un reglamento que era autoritario, que no era democrático. Nunca el presidente de la Nación vino 2 veces a Córdoba, nunca se le ocurrió mencionar que había 2 opciones en Cambiemos. A nosotros prácticamente ni nos invitaron al acto de cierre en el Orfeo donde se hizo, y nosotros lo hicimos a la puerta de la Casa Radical para significar eso. Muchos nos decían, che, ojo que la gente no tiene identificación con un partido político, y nosotros defendíamos las banderas y la lista de la Unión Cívica Radical. Y hubo 140.000 cordobeses, casi 8 puntos, que nos terminaron votando. Sí, sí. Y eso muestra que todavía en la provincia de Córdoba hay fortaleza, o hay gente que piensa que hay que reconstruir los partidos políticos. Y nosotros lo que buscamos es eso, mejores partidos políticos, queremos mejorar nuestra casa, que es la Unión Cívica Radical. Si quiero fortalecer democracia, necesito partidos políticos, y partidos políticos fortalecidos, en movilización, una con de la puerta cosas, abierta, debatiendo y discutiendo todos los días. Y esto no pasa, ¿eh? Pero mire, una de las tantas cosas que hizo, que dejó de legado Raúl Alfonsín para siempre, y que lo hizo cuando se fue del gobierno. En la Constitución del 94, por primera vez, se incorporó a los partidos políticos como sujetos de derecho público, y se puso que son los partidos políticos herramientas esenciales del sistema democrático. Bueno, nosotros no queremos partidos sin ideología, sin valores, sin principios. No queremos, como se habla ahora, de que lo mejor es no tener pasado, no tener ideología, no tener valores. Nosotros queremos que se vuelva a lo que dice la Constitución del 94, que haya partidos políticos fuertes, que haya valores, que haya principios, que haya ideas, y a reflotar un partido político que tiene mucho que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Sin lugar a dudas. El problema central pasa porque hoy tenemos, al menos observamos, que hay una ebullición en la ciudadanía que hace que no crea en las estructuras políticas, en los hombres que están haciendo la política, y esto honestamente es suicidarse. Absolutamente. Es así, exactamente. A la sociedad. De la política no podemos prescindir. De eso no podemos prescindir. Sí, es algo que no podemos. A ver, de los gobiernos no podemos prescindir. ¿Se imaginan lo que sería una sociedad sin gobierno? Sin calles, de mano y contramano, claro, sin recolección de residuos, sin policía, sin escuelas, sin registro de la propiedad, sin justicia, sin código penal. Si no hubiera gobierno, ninguna de estas cosas existiría. De eso no podemos prescindir. Ahora, tener un gobierno es tener una institución que se tiene que encargar de organizar la sociedad, y eso es la política. Tratemos de que lleguen las mejores ideas, que no sea simplemente ganar una elección por ganarla y después veremos qué hacemos. Porque a ver, ay, pero ¿por qué se pelean? Todos tienen que querer lo mejor si son argentinos. Sí, todos queremos lo mejor, pero ¿saben qué es lo que pasa? No nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo mejor. Algunos creen que lo mejor es otros creemos que lo mejor es esto otro. Entonces, bueno, ahí empiezan las diferencias. ¿Cree, doctor, y ya no estamos siendo una lástima, pero sin pretender que se meta en la interna de otros partidos, cómo ve el peronismo este proceso que el peronismo afronta a nivel nacional, con estas divisiones, con este pasado que obviamente ya no lo pueden soportar, ¿no? Menem, Kirchner. Tengo mis opiniones, pero no está bien que yo me meta, y por otro lado tengo tantos problemas. Lo que creo que el peronismo le haría bien a la Argentina republicanizarse más, incorporar a su identidad con fuerza de convicción la dimensión republicana a la identidad del peronismo. Un día Cristina dijo: hemos tenido déficits democráticos en nuestra acción política. Y yo creo que se equivocó. No son tanto democráticos los déficits, son republicanos. El déficit republicano. No es que van a anular las instituciones de la República, las van a suprimir, pero las destratan, las devalúan, y a veces las bypasean. Bueno, y eso hace daño al funcionamiento, a la calidad de la democracia, y además aleja a la gente de la política. Por eso que decía Dante, porque la sociedad, cuando ve que un funcionario no cumple con la ley, no cumple con lo que dice la Constitución, no actúa con las instituciones como dice la ley y la Constitución, es un funcionario que no es un político que no es ejemplar. No es ejemplar ese político, aunque sea honesto, eso no es ejemplar. Claro. Y bueno, necesitamos, ya que hay que pedir esfuerzos, por lo menos que el que lo pide tenga ejemplaridad. Le doy una labor didáctica para el futuro. Sí. Traten de decirle a la ciudadanía qué es lo que significa Estado y
cómo funciona el Estado, porque hay un problema grave y real. El ciudadano habla del Estado y habla de gobierno, y no es la misma cosa. No es lo mismo, exacto. Porque el Estado incluye el legislativo, que no es el gobierno es el ejecutivo. Pero para hacerlo más sencillo, la economía, como cualquier otra actividad o dimensión de lo social, necesita de los gobiernos. Si el Estado o los gobiernos no se meten en seguridad, las cosas van a andar mal. Es posible que metiéndose el Estado también anden mal, pero mucho peor va a andar si no se mete nada. Si no se mete en educación, pasa lo mismo. Si no se mete en salud, pasa lo mismo. Mucho peor andaría si no se metiera nada. Y en economía, ¿qué creen que no? También. Si uno lo que quiere es construir una sociedad equitativa, ahora si uno lo que quiere es construir una sociedad salvaje en la que cada uno se preocupe nada más que por sacar la mayor cantidad de riqueza y el otro que se la arregle como puede, bueno, entonces no se necesita el Estado. Pero eso no es una sociedad. El mercado no hace esas cosas. El mercado solo no hace esas cosas, no porque sea malo, porque no es su función. El mercado prevalece en ánimo de lucro. Y con el ánimo de lucro solo no se construye sociedades justas, más equitativas. No tiene basura. Nosotros estamos privilegiados. Hay muchísimos compatriotas nuestros. 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Estamos primero en pobreza juvenil en América Latina, primero en desempleo juvenil en América Latina, primero en adicciones en América Latina y tercero, el otro día veía una encuesta, un dato de esto, ¿no? Estadístico. Tercero en suicidio juvenil en América Latina. Es una Argentina con muchos problemas. Y acordémonos que nosotros tenemos con el narcotráfico juvenil creciente, de forma permanente. Ahora, al que no le interese cómo están los demás, pero que no nos venga a decir, al que no le interesa, a mí me importa cómo estoy yo y los demás no, que no venga a dar cátedra acerca de cómo hay que hacer política, porque ese no le interesa nada. Sí, si no me equivoco, Raúl Alfonsín decía siempre el problema es político. El problema es político. El económico es desviene. Cuando del Alfonsín problema decía con la democracia se come, se cura, se educa, hacía alusión a la dimensión normativa, el deber ser de la democracia. Él decía, una democracia, si no logra que todos coman, que todos se curen y todos se eduquen, es una democracia renga. Claro. Es una democracia a la que le falta, es una democracia formal, le falta dimensión social a esa democracia. Bueno, y a eso debemos aspirar, y a eso aspiramos los radicales. Y eso no lo construye el mercado. A la democracia social, que es una democracia con derechos sociales, no solo político, no solo el derecho a elegir, sino con derechos sociales fundamentales garantizados, de esos derechos que son necesarios garantizar para que la vida sea digna. A eso no lo construye el mercado, no lo construye el poder económico, no lo construye el sector, a eso lo construye la política. Así es. Así que no se alejen de la política. Al contrario, lo obnubila, diría, seguro. Doctor, ¿cómo ha encontrado La Falda, Valle Hermoso, bueno, Guartarán? A mí me encanta el paisaje. Venga, me encanta, pero, puede venir Dante, a disfrutar, nosotros lo hablamos de política. Me encantaría, pero Dante es el que sabe más yo de las cuestiones provinciales y locales no me meto. Yo vengo a hablar acá de las cuestiones nacionales, ¿no? No, está bien, pero como lugares. Como lugar me encanta. Córdoba es lindísimo, me encanta, me gusta mucho el cuarteto también, mucho me gusta el cuarteto, en serio. Y el Fernecito. Ya no puedo tomar porque tengo que cuidarme mucho, pero bueno, yo le agradezco a Dante tanto que me acompaña, pobre, lo jorobo bastante. Tienen un quilombito acá en Córdoba, le digo. ¿Sí? Ahora para resolver una él no me cuenta, un candidato, ya va a ver lo que se viene, ¿no? Y tenemos nuestros problemas, pero bueno, estamos diciendo que el candidato a gobernador, sin ninguna duda, tiene que ser de la Unión Cívica Radical. ¿Y en ese caso Ramoncito? Nosotros estamos promoviendo que sea Ramón Mestre, pero lo cierto es que y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que si el presidente de la Nación llegara a digitar un candidato que no sea de la Unión Cívica Radical y mis correligionarios no están a la altura de las circunstancias, estoy dispuesto a ser candidato a gobernador y competir contra el PRO. Ese es el título. Les agradecemos realmente la visita y esperamos que cuando deseen pasar por aquí nos encontramos nuevamente. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias, en serio. Bien, vamos a la pausa. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda,
Sierras de Córdoba. Bien, tercer y último bloque de este programa que realmente ha sido, mira, hemos tenido, Nicolás, un fin de semana espectacular. Un rally mundial con una afluencia de gente, con los planes muy bien logrados, con el tema de seguridad. Es cierto que en Tras la Sierra hubo problemas, mucho público se quejó, no lo dejaron entrar. Bueno, ahora son cosas que habrá que ver. La carrera el del Río Pinto, también otro éxito, en convocatoria, en difusión, estuve con algunos ciclistas, se volvieron muy conformes, y nosotros lo que nos compete, tener realmente o poder ocultar el pensamiento de un referente del radicalismo, o sea, de un integrante del partido de gobierno, como es el doctor Alfonsín, y indudablemente el doctor Dante Rossi en lo que se refiere a lo provincial, sin duda que terminamos conformando un fin de semana espectacular, ¿no? Y para llevárselo a nuestra audiencia, al centro del Valle de Punilla, esperamos que esto sea así. Pero volvemos obviamente a la información local. Bueno, en el orden local podría comentarte que, ya que estábamos hablando de la Unión Cívica Radical, de Dante Rossi y su núcleo de identidad radical, el Ecos de Punilla tiene el adelanto del lanzamiento de la precandidatura de intendente por ese núcleo de Darío Almada. Darío Almada, sí. Estaba aquí acompañando esta comitiva. O sea, plantea la interna dentro de la Unión Cívica Radical o dentro de Cambiemos. No, dentro de la Unión Cívica Radical. Dentro de la Unión Cívica Radical. Habrá que ver cómo se establece después las pautas. O sea, sobre que no es tan complicado, porque está muy difícil la cuestión con el PRO. Acá ya en nuestro programa vos viste dos dirigentes importantes que por prudencia nos decimos que es una probable fórmula, pero no te extraña, ¿no? Que era el doctor Bermúdez y Juan Dilet. Por el otro lado, el intendente Ardú con su equipo, del cual se desprenden Javier Diemíger, ya como candidato. Sí, aparentemente también, sería el candidato. Si no bien confirmado oficialmente, en todos los sectores se habla de él. Ahora con una interna. Así es. Definímelo un poquito al cuadro. No, el encuadre es muy simple. Almada plantea que de no existir un acuerdo entre el PRO, el radicalismo, integrándolo, iría a una interna. Bien. Es decir, plantea el consenso de los tres sectores, oficialismo y oposición del radicalismo y el PRO. Este es el planteo, y si en caso concreto de eso no darse, va a interna. ¿Internas qué? Las fechas indican entonces que ¿cuándo se podría...? Bueno, yo tengo mi discusión al respecto. Él plantea que podría ser de agosto a septiembre la aparición de mediciones como para que la interna fuera en noviembre, pero me parece que si se plantea el hecho de definir una interna dentro de la Unión Cívica Radical y después una paso por el no PRO, dan los tiempos. No dan los tiempos. Por eso yo creo que los tiempos se van a cortar. Se van a cortar. Valle Hermoso. En el caso concreto de Valle Hermoso, lo que tengo son declaraciones de Jorge Martínez, el concejal de Unión por Córdoba, la oposición, que solicitó la presencia del intendente en el Consejo Deliberante a fin de conocer sobre las diferentes instancias que se plantearon sobre esta denuncia que se hace sobre aparentemente gastos que no estarían justificados. Correcto. No del intendente, tengo entendido. No del intendente, sino de funcionarios. Bueno, en definitiva, lo que sucedió fue que el intendente se presentó con parte del gabinete y una asesora legal que sería la doctora Cristina Constanzo. Esta expuso que, tras definir algunas cuestiones técnico-jurídicas, que la causa se encontraba bajo secreto de sumario y que, por lo tanto, nadie iba a dar ningún tipo de declaración. ¿Secreto de sumario? En un pedido de investigación. O se ha pedido una investigación, no se ha abierto un sumario, me parece. Me parece, pero bueno, esto es lo que se ha planteado en definitiva, de manera tal que, dice Martínez, no se le pudo preguntar ni sobre eso, ni incluso sobre la ordenanza de nepotismo que debería haber comenzado a regir o estaría rigiendo a partir del 12 de abril. Seguramente que tiene que generar unos cambios. Lo consulté por si conocía
de los rumores y trascendidos que había con respecto a algunas denuncias. Dijo que desconocía, que oficialmente no había sido informado. Sin embargo, en el ámbito de la prensa ya está confirmada la renuncia de la secretaria de Gobierno, la señora Romo. Aparentemente tendrían en los próximos días que definir quién la va a reemplazar, si es que se va a reemplazar ese cargo. Volviendo al tema de la falda, y ya de pasadita, antes de despedirnos, también en cualquier momento toma cuerpo, aparece también el Frente Cívico. En cualquier momento vamos a tener al doctor Luis Juez invitado acá, que sale también a recorrer la provincia. No conocemos a fondo cuáles son sus aspiraciones, no lo ha definido él. Y acá en la falda también va a activar un poquito su grupo, que ya te adelanto, va a estar un poquito encabezado por Daniel Pino. Daniel Pino. Amigo, querido amigo y respetado, ¿no? Al cual obviamente vamos a invitar apenas tengamos más información. Una pata más para centrar en la mesa de Cambiemos. Y sí, claro, todo un tema. Cambiemos, todo un tema, sí. Todo un tema. Te cuento, sí, te viene el caso, el Frente Cívico no había tenido una participación, y esto lo hablo en primera persona porque yo he tenido este diálogo con sectores del radicalismo y del PRO. Bueno, en un momento en que yo estaba dando un paso al costado en el tema político, y el Frente Cívico había quedado, bueno, un poquito ahí siguiendo, digamos, estando siempre en Cambiemos, pero siguiendo un poquito de afuera este proceso. Hoy decide ser más protagonista, ¿no? Integrarse. Seguro. Y eso me parece bien. Y es muy sano, sí. Y sobre todo con una persona como Daniel Pino, que sabemos de su rectitud, de su cualidades y virtudes. Claro, sí. Y de lo ocupado que están las cuestiones locales. Gran participación en el centro comercial, etcétera. Pasemos a Huerta Grande y Jardines rapidísimo antes de irnos, Nicolás. Creo que han tenido también un fin de semana a full completo. Así es. Han tenido sus celebraciones por el Día del Trabajador y demás. Precisamente el evento más importante del Día del Trabajador se dio en el Anfiteatro de la Falda, 3.000 personas allí participando de ese festejo. Y creo que con eso más o menos estamos cerrando la edición de hoy. Sí, esto ha sido todo. Pronto, no anticipamos nada, casi nada, pero pronto te va a encender su televisor y va a haber acá un cambio muy importante. Mientras tanto, seguimos acompañándonos. Bien, nos encontramos la semana venidera. Hasta entonces.